Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios, la paz de Cristo sea con todos sus hijos, con todas sus hijas, siervos y siervas del Señor. Amén. Quiero entregar este mensaje basado en la Biblia, puesto que el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que haga este mensaje basado en la Biblia en Mateo 19, versículo 9. Y el tema lleva por título El recasamiento hoy en día en las iglesias. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Aquí vemos en la Biblia cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra y sus enseñanzas eran bien claras y bien específicas, ¿verdad? Que hoy en día la gente quiera tergiversar la palabra y quiera torcer el derecho, como dice la Biblia, es su problema de cada quien. Quiero decir, como siempre, que cada cosa que el Espíritu Santo nos habla y nos ministra en nuestra vida tiene fundamento bíblico. Jesucristo nunca envió al Espíritu Santo a contradecir la palabra. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña tiene fundamento bíblico. Si un espíritu le habla a usted y contradice la Biblia, quiero decirle que no es el Espíritu de Dios, que no es el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos aquí donde los fariseos le están haciendo preguntas a Jesucristo acerca del divorcio, ¿verdad? Y vemos claramente, si usted lo lee todo Mateo 19 del 1 al 12, se va a dar cuenta de que ellos preguntan, pero para tentarle, amén, no para recibir las palabras del reino de los cielos, la palabra de salvación, sino para tentarle y contender con Jesucristo. Entonces Jesucristo le pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Cuando respondiendo Jesús con una pregunta a lo que ellos le interrogan y le dicen, Jesús, ¿podemos nosotros repudiar a nuestra mujer y darle carta de divorcio? Jesús le dice, ¿qué os mandó Moisés en la ley? Amén, en el Antiguo Testamento. Moisés dijo que podíamos repudiarle y darle carta de divorcio por cualquier causa. Jesús dijo, mas yo digo que al principio no fue así. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos carnes, sino una sola. Una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo sentir, una misma cosa. Amén. Eso es el matrimonio para Dios. Quiero concentrarme en este versículo que leí, ¿verdad? El único versículo que leí, el versículo 9, donde Jesucristo dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vemos aquí claramente que Jesucristo nunca autoriza el recasamiento. Nunca dice la repudiada se puede volver a casar porque ya se divorció o el repudiado también. ¿Verdad que no? Jesucristo dice adultera. El que se casa sea con una parte, con la otra, adultera. Comete adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio no es legal delante del Señor. El divorcio, usted puede ejercer el divorcio, usted puede ir a la corte y firmar un papel y diciendo que usted se divorció, usted lo puede hacer. Lo que usted no puede hacer bajo la base bíblica, bajo el fundamento bíblico, es volver a entablar otro matrimonio, establecerse en otro matrimonio. Eso usted no lo puede hacer. Si usted está buscando su salvación, si usted está buscando ir al cielo, eso usted no lo puede hacer. Yo quiero aclarar donde Jesucristo dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación. Muchos dicen que Jesucristo usó la palabra adulterio. Jesucristo dijo fornicación, no dijo adulterio. Fornicación y adulterio son dos palabras muy diferentes con significados diferentes. Amén. Aunque ambas tienen que ver con el acto sexual, no quiere decir que tengan el mismo significado. Fornicación es una persona que está establecida en una pareja, en una vida con un hombre y una mujer en una unión ilegal, que no están
legalmente casados. Eso es fornicación, lo que hoy en día el mundo le llama unión libre. Adulterio es una persona que es infiel a su esposa o viceversa, a su esposo. Amén. Eso es adulterio. Entonces, muchos dicen que Jesucristo usó la palabra porneia en griego, que quiere decir adulterio. Jesucristo dijo la palabra senut en arameo, que quiere decir fornicación. Yo le preguntaba al Señor y le decía a qué se refería este texto en la Biblia, en el versículo 9, y el Señor me decía, y aquí quiero entrar un poquito en mi testimonio. Cuando yo me convertí al Señor hace varios años atrás, yo y mi esposo estábamos en una unión ilegal, unión libre, lo que la Biblia le llama fornicación. Teníamos aproximadamente unos 8 años y teníamos 3 hijos, 2 hembras y un varón. Entonces, cuando yo me convertí al Evangelio, yo sabía y entendía, puesto que vengo de familia evangélica, que la fornicación era pecado delante del Señor. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, fíjate, estamos en pecado y yo quiero buscar mi salvación y yo quiero ir al cielo. Vamos a casarnos. ¿Y a ti qué te parece? Entonces él me dijo, amén, vamos a casarnos, vamos a hacer las cosas bien como Dios manda, vamos a entablar nuestra relación y la vamos a establecer en matrimonio, vamos a casarnos legalmente delante del Señor. Amén. Entonces el Señor, hablando de este versículo, el Señor me decía que por causa de fornicación el hombre puede repudiar a su mujer. Dice, el Señor me decía que yo estaba en esa situación en aquellos tiempos. Cuando tú estabas en fornicación y tu esposo hubiera decidido no seguir a Cristo, declararse un ateo, por ejemplo, ¿verdad? Y decir yo no creo en esas cosas y hacerme la guerra a mí por servirle a Dios, yo tenía el derecho bajo el fundamento bíblico de repudiarlo, porque repudiarlo quiere decir separarse, dejar, abandonar. Eso quiere decir repudiar. Y dar carta de divorcio es firmar un acuerdo legal bajo la ley civil. Amén. Y bajo la ley de Dios también, porque Dios es testigo cuando se establece un matrimonio. Amén. Una unión entre un hombre y una mujer, que es lo legal delante del Señor. La Biblia es clara en esto. Entonces nos casamos, al poquito tiempo de habernos reconciliado con el Señor, nos casamos, nos bautizamos y de ahí para acá hemos buscado crecer en Dios, hemos buscado la salvación con temor y temblor. No somos perfectos, no somos los más santos tampoco, pero estamos ahí buscando la salvación, buscando ir al cielo, que para nosotros es lo más importante. Amén. Quiero decir también que muchas personas se basan porque tienen un matrimonio disque infernal, que se casaron con el diablo, que no los unió Dios, que se unieron ellos, porque la Biblia dice, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, Dios no tiene la culpa si tú te casaste y te estableciste en un matrimonio que Dios, dices tú que Dios no te escogió. Dios no va a acomodar la palabra a las obras de la carne. Dios no va a acomodar la palabra a nuestros deseos naturales. Dios no va a cambiar su palabra porque nosotros escogimos mal, porque decimos ahora que Dios no escogió al hombre o no escogió a la mujer que tenemos. Ahora, Jesús nos mandó a perdonar 70 veces 7. Jesús no clasifica ningún pecado que nosotros no podemos perdonarle al esposo o viceversa a la esposa. Amén. Yo quiero decir y quiero entrar un poquito en mi testimonio y decir que mi esposo y yo nos hemos perdonado de todo. Mi esposo y yo, cuando éramos mundanos, inconversos, no servíamos a Dios. Éramos unas personas atadas, endemoniadas, cautivas del diablo. Amén. Quiero decir que yo le perdoné a mi esposo infidelidad y mi esposo me perdonó infidelidad a mí. Amén. No éramos casados, éramos mundanos. Amén. Pero cuando decidimos servirle a Dios, nuestra vida cambió, porque servirle al diablo y servirle a Dios es muy diferente. No es lo mismo, es diferente, Padre. Amén. Jesucristo le dijo allá en Mateo también, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y no hay verdad en él. Y Jesucristo hablaba de que hay muchos que sí son hijos del diablo. Jesucristo lo dijo, no lo digo yo, eso está en la Biblia.
Entonces nuestra vida cambió. Nos perdonamos golpes. Cuando éramos mundanos, ¿me entiendes? Él me llegó a golpear a mí, yo llegué a golpearlo a él también. Esto lo digo para testimonio porque dicen que estas cosas no se pueden perdonar, que, que, que estamos casados con un demonio y que hay cosas que yo no puedo perdonar. Claro que las podemos perdonar. Ahora, la Biblia dice que a paz nos llamó Cristo. Amén. Eso es cierto. Si usted es consciente que va a vivir 50 y 100 años bajo esa vida de atadura, de golpes, de infidelidades, pues sepárese. Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 10 y 11, el apóstol Pablo dice: por tanto, mando yo, pero no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, y que el marido no abandone a la mujer. Amén. Esto significa que nosotros podemos perdonar todo pecado, toda ofensa, porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Amén. Entonces, tenemos que guiarnos bajo la palabra del Señor. El Espíritu Santo no fue enviado a la tierra para contradecir la Biblia. Si un espíritu le habla a usted, como le digo, que contradice la Biblia, no es el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente no es el Espíritu Santo de Dios. La única causa que una persona puede volverse a casar es si queda viudo, o en el caso contrario, si queda viuda. Amén. Es la única causa que el apóstol Pablo dice que la mujer se puede volver a casar o el hombre también, la viuda. Y el apóstol Pablo es más estricto todavía. Dice: viudas jóvenes no admita, porque estas impulsadas por la carne quieren correr a casarse. Hay un comportamiento bien contrario al Espíritu Santo en las congregaciones hoy en día, y estoy hablando de mujeres y hombres. Dicen que andan buscando la salvación de su alma en las congregaciones, y tal parece que no llegaron a buscar Espíritu Santo y fuego, sino que llegaron a buscar carne. Entonces yo digo: para buscar carne, mejor quedémonos en el mundo. Buscamos y hacemos lo que nosotros queremos y nos condenamos menos. Amén. Entonces, la Biblia le llama adúltero. Así sea Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. A Dios no le importa el nivel, ni el rango, ni el nivel social, ni la inteligencia, ni los estudios. Si una persona se ha casado 2 o 3 veces, es un adúltero delante del Señor. Entonces, hay que irnos con la base bíblica, hay que irnos por la palabra. Este es el mensaje que yo tenía para el pueblo de Dios. Y no importa si hay hijos con el segundo o el tercer matrimonio, quédate sola. Si hay una situación irreconciliable con el primer esposo, quédate sola. No te puedes volver a casar si quieres ir al cielo. Si tú no quieres ir al cielo, vuélvete a casar cuando tú quieras. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo. Amén.